Bueno, mis amigos, acá comenzamos hoy sábado una edición especial de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. A continuación, precisamente lo que no pudimos ayer presentar para todos ustedes, que es el segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla. Pues hoy sábado pues le damos continuidad a eso. Ayer pues tuvimos nuestra edición regular de los viernes de La Otra Realidad, donde pues este servidor pues tomó los dos espacios debido a que no pudimos conectarnos con el ingeniero Orlando Pla vía telefónica, pero hoy estamos acá en vivo para los amigos acá en Facebook y para todos los amigos también que van a estar con nosotros como de costumbre en nuestra plataforma de Facebook acá y de YouTube allá en esa plataforma donde el webmaster Carlos Figueroa como de costumbre estará subiendo precisamente este video. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. En unos minutos estará acá vía telefónica el ingeniero Orlando Pla con los temas de rigor que traemos para esta noche, cosas bien interesantes acá que vamos a estar platicando como de costumbre. Y hoy pues antes de comenzar con Orlando pues a par de cosas que están en estos momentos corriendo a nivel internacional, definitivamente pues dentro del ámbito de las operaciones militares que se están dando en todas partes del mundo, ¿no? Lamentablemente pues no solo la industria de las armas, sino las operaciones de diferentes, digamos nosotros, intensidades dentro del ámbito militar, paramilitar o de inteligencia, pues son las que cubren en estos momentos, ¿no?, la actividad política económica de nuestro mundo. Aquí la geopolítica se está jugando por debajo de la mesa y muchísima gente pues realmente no nota este tipo de acciones hasta que estas no se reflejan en operaciones en gran escala. Estamos pendientes en que en cualquier momento podría comenzar la operación terrestre en Venezuela. Como hemos dicho y vuelvo a recalcar por enésima vez, no es una invasión de Venezuela. Es obvio que no hay divisiones de infantería preparadas para desembarcar en Venezuela ni brincar en paracaídas, así que no vamos con esa paja mental. Hay personas que escuchan esto y como que, no sé, esta cuestión de la disonancia cognitiva, de no poder entender lo que se le está explicando, diciendo, es grave. Cada día es más difícil, ¿no? Que las personas no únicamente puedan tener atención a lo que están escuchando, se les está diciendo, sino que puedan interpretar lo que están escuchando y que lo puedan entender, que eso es otra secuencia. Pero bueno, nuevamente, hemos estado desde el día 1, desde que esta operación comenzó no solamente en septiembre con el hundimiento de la primera lancha, sino desde agosto, que fue el movimiento inicial que se dio acá en el Caribe, de que Estados Unidos no se estaba preparando para tomar a Venezuela por la fuerza, me explico, toda Venezuela, sino que eran para operaciones enfocadas, ¿no? Aparentemente pues en operaciones quirúrgicas en lugares específicos que sean neurálgicos para la operación que se quiera hacer, sea esta antidroga o sea este el cambio de gobierno o régimen allá en Venezuela. Estamos lógicamente en compás de espera, no se sabe cuándo va a empezar, hay muchos rumores, cada cual dice lo que quiera por las redes, allá usted lo que quiera creer, hasta que no comience, ¿no?, la ofensiva o los ataques o lo que se vaya a hacer en particular sobre el territorio de Venezuela u otras áreas o otras zonas acá en el Caribe, Centro, Suramérica. Acá nosotros nos vamos a empezar a inventar, ¿no?, con esos cuentos de camino, diciendo lo que no se sabe. Pues bueno, pero si hay cosas que están pasando en este momento, es importante que entendamos. Claro que, como hemos dicho, no se concentra únicamente en la acción paramilitar y militar acá en el Caribe. La acción continúa en el Oriente Medio y precisamente hoy se dio la noticia que en la región de Bandia, eso es allá en Siria, hubo un atacante de Daesh, ¿no?, del Estado Islámico, que emboscó a soldados de los Estados Unidos, junto también con personal de Siria. Me explico, ¿no? Un atacante solitario en las puertas de una instalación especial para las operaciones que se están corriendo al norte de Siria, pues emboscó en la misma entrada a dos soldados de los Estados Unidos que venían acompañados, ¿no?, de un traductor y de otros oficiales también del ejército sirio. Y aquí pues lo que ha ocurrido en estos momentos, que es importante que usted sepa, es que estos dos soldados murieron. Murió también su acompañante, ¿no?, el traductor que iba con ellos, y hubo otros 3 heridos. Dice la inteligencia de Siria, ¿no?, y esto pues aquí hay que citar obviamente a Haddad Yala, como hay que citar a Ahmed al-Sahra, que es el presidente actual de Siria, ¿no? No ha sido elegido, pero es el que está a cargo del poder allá en este país, luego que sacaron a Bashar al-Assad del poder. Dicen ellos que este individuo era conocido ya por los servicios de inteligencia de Siria. Me explico, que ellos sabían de este individuo y que alegado y supuestamente le habían informado al alto mando de Estados Unidos, que está operando en Siria contra Daesh, que está trabajando junto con las fuerzas actuales del gobierno sirio, de que esta es una región sumamente peligrosa y que podían haber infiltrados, oiga bien, infiltrados entre sus líneas.
Este ataque pues ha llevado a que el presidente Trump diga que lógicamente no van a haber represalias de todo esto, que esto no se va a quedar ahí, pero es básicamente lo que hemos vivido en los últimos 20 años, un poco más, yo diría, desde el ataque del 9/11, los últimos 24, 25 años hemos estado en ese tránsito donde fuerzas de Estados Unidos son atacadas en diversas partes del mundo, o incluso antes, si vamos a llegar inclusive a la época del presidente Clinton, nos vamos a dar cuenta que definitivamente ahí también hubo atentados contra no solo embajadas de Estados Unidos, contra barcos como el Code y otras más, tropas de Estados Unidos que estuvieron en el Líbano en alguna operación especial. Todas esas décadas pasadas hemos tenido, ¿no?, ese tipo de situación, precisamente porque están nuestros soldados involucrados en operaciones en diferentes escenarios allá en el Oriente Medio. Pero bueno, estamos esperando por el ingeniero Orlando Pla, ya Denis está comunicándose con él, esperamos que se pueda lograr, ¿no?, la comunicación. Hablando que conteste el teléfono. Llamando. Lo estamos llamando. Si Orlando está viendo por aquí, Orlando, le estamos llamando. Así que si no podemos continuar con la cosa. Pero bueno, ya esperemos que el teléfono y la comunicación se pueda lograr una vez más. Bueno, dicho todo eso, también hay algo más que quiero mencionar acá antes de entrar con Orlando directamente. Y es las noticias que está liberando el gobierno de Rusia a través de sus funcionarios, obviamente allá en el Kremlin, y donde se señala de que Rusia sigue teniendo alegado y supuestamente éxito en el frente de batalla ucraniano. Y en estos momentos lo que ha hecho precisamente Rusia es estar señalando la intervención de mercenarios de Latinoamérica. De hecho, allá en la región de Yarkov, según los rusos, fueron eliminados una unidad de mercenarios colombianos. Y esto pues salió en la prensa ayer, salió en la prensa internacional hoy, donde dicen los rusos, ¿no?, que sus tropas pudieron eliminar una unidad de mercenarios colombianos. También se estaba diciendo que en la ciudad de Kupiansk es una de estas ciudades que está en esta región cerca de Donbass, donde hay obviamente combates intensos, pues según las fuerzas de Rusia fueron eliminados 300 mercenarios brasileños, oiga bien, de Brasil, brasileños. Supuestamente esta unidad fue enviada allí para tomar esa parte, la parte norte de la ciudad, y según declaran la fuente del alto mando ruso, fueron eliminadas estas fuerzas. Es decir, las neutralizaron en su intento, alegado y supuestamente, de tomar el norte de esta ciudad. Según dicen los rusos, pues usaron diferentes métodos para reprimir este ataque, para poder repeler a estos mercenarios brasileños, como los describe el ejército ruso, utilizando un bombardeo intenso sobre ellos, y alegadamente una bomba mató 40 de un solo impacto, y los demás 260 alegadamente murieron, ¿no?, enfrentando a tiros, ¿no?, y con armas cortas y armas largas a las fuerzas de Rusia. Eso es lo que está pasando, ¿no? Hay, como hemos dicho muchísimas veces aquí, los mercenarios están activos en todo el planeta. Los mercenarios pues luchan diferentes facetas de las guerras. Muchas veces son guerras de bajo impacto, muchas veces son guerras civiles en las que intervienen, muchas veces son guerras económicas, entre transnacionales. Hay diferentes, ¿no?, renglones dentro de lo que podría ser, ¿no?, el destacamento de este tipo de unidades, que son lo que tradicionalmente llamamos los Soul Fortune, ¿no?, los mercenarios, y actualmente pues adornando un poco la cosa, pero ahora le dicen contratistas. Denis está tratando de comunicarse con el ingeniero Orlando Pla, porque hoy tenemos varios asuntos que queremos tratar con él, y hasta este momento pues no ha podido contactarse con él. Tan pronto esté Orlando disponible, pues acá comenzamos nuestro coloquio con nuestro colaborador. Por el momento pues estamos acá con ustedes, adelantando algunas de las cosas que están corriendo en estos momentos, ¿no? Y definitivamente pues estas noticias, como lo que pasó en Siria, esta emboscada contra los soldados de Estados Unidos allí operando, no es algo que debe sorprendernos, porque incluso si hacemos una revisión, y yo por este medio, como siempre digo, invito a los amigos a que hagan la revisión de la cantidad de unidades y de soldados que han sido eliminados en operaciones especiales en África, ¿no? Boinas Verdes por un lado, Navy Seals allá en Afganistán y en otras zonas donde han estado activos. Así que ha habido bajas de toda índole, ¿no? Casi nunca usted oye hablar de las bajas de los Delta Force, a no ser que se vaya hasta el año 91 y empiece a hablar allá de Mogadishu y de la cuestión de Somalia, Black Hawk Down y todas estas cosas. Casi nunca se mencionan bajas de los Delta Force, pero también, lógicamente, están en ese rango de fuego y de peligrosidad. Pues bueno, ya me dice Denis que ya está acá con nosotros el ingeniero Orlando Pla, un poquito de agua, y arrancamos con él, tratando de iniciar, ¿no?, la conexión con nuestro directo amigo Orlando. En un momentito, acá un poco de agua. Y seguimos antes que empiecen a tirar por ahí cohetes, petardos, cheribón, cuarto dinamita o las cosas que se le puede ocurrir a cualquiera por ahí en su celebración muy particular de la Navidad. Orlando, buenas noches.
Buenas noches, Andrew. ¿Cómo se encuentra? Un saludo a las personas que te ven y a las personas que te oyen. Muy bien, Orlando. Acá preocupado que Denise estaba tratando de conectarse contigo. Por fin se logró. Así que ayer no pudimos estar, como todos sabemos, porque no teníamos acá la conexión. Denise no estaba con nosotros ayudándonos, así que no teníamos la forma de comunicarme contigo. Pero hoy cumplimos con el ciclo siempre que tenemos tú y yo acá, de análisis y de discusión sobre asuntos interesantes por demás. Orlando, quiero empezar con la situación esta del tanque petrolero, ¿no? El barco cisterna de petróleo que fue confiscado por los Estados Unidos. Y quiero que también nos hable un poco de esa flota fantasma que tanto se habla y que aparentemente pues está en diversos lugares del planeta y en diversas rutas marítimas. Cuéntanos sobre ambas cosas, Orlando. Pues mira, el Skipper en estos momentos, que como tú sabes fue incautado por los Estados Unidos, se encuentra en estos momentos, según lo que dice Marine Traffic, como a unas 30 millas al sur de Santa Cruz y como a unas 100 millas al sureste de Maunabo. Maunabo, Puerto Rico. Sí, de Maunabo, como a 100 millas al sureste de Maunabo, Puerto Rico, y como a unas 30 millas al sur de Santa Cruz. Originalmente se había dicho que este tanquero iba a ser transportado a un puerto en Texas, pero tenemos que recordar que en Santa Cruz hay un puerto de una refinería, que aunque la refinería está cerrada, la refinería tiene un muelle que tiene las facilidades para que este tanquero atraque en ese muelle, y también tiene facilidades de tanques activas donde el petróleo podría ser transferido desde el tanquero a estos tanques de la refinería que se llama Line 3. Okay. Line 3 está en este momento cerrada debido a problemas económicos, pero podría almacenar en carácter de emergencia, ¿verdad?, este petróleo que lleva este carguero. Como tú bien sabes, y las personas deben conocer, este tanquero fue incautado una vez se emitió una orden de abordaje y una orden de incautación que se le fue entregado al capitán del barco, cuya tripulación es de venezolanos, donde Estados Unidos indicó que iba a deportar estos tripulantes otra vez hacia Venezuela. Tenemos que entender de que estas incautaciones, estos abordajes son comunes, se llevan desde hace décadas. Lo único novedoso en este caso es que fue en los Estados Unidos. Hubo una incautación bien famosa que tú hablaste de ella hace muchos años atrás, que fue el San Nicolás. El San Nicolás era un barco de Irán que fue incautado por los Estados Unidos hace años atrás. Después se le fue vendido al gobierno de Turquía. El gobierno de Turquía entonces se olvidó de que los dueños originales de ese tanquero era Irán, y cuando le enviaron a recoger petróleo a los Emiratos Árabes Unidos, cuando pasó por el estrecho de Hormuz, el gobierno de Irán incautó el barco San Nicolás, que entonces regresó a ser propiedad de Irán. De hecho, en los pasados 60 días, Irán incautó un barco el 15 de noviembre, incautó otro barco durante el día de ayer, donde ahora mismo no me recuerdo el nombre porque no se ha publicado, me parece que no se ha publicado el nombre del barco incautado por Irán en el día de ayer. Lo que se ha dicho es que tiene más o menos más de 1 millón de litros de petróleo, sí, donde Irán acusa al barco de no tener ningún tipo de bandera ni ningún tipo de registro, ni ningún tipo de seguro de barco. Por ende entra en el aspecto de la ley internacional marítima llamada UNCLOS, que le permite naturalmente a una nación abordar e incautar un barco
que no tiene bandera, que no tiene registro y que no tiene seguro marítimo. En el caso del skipper, él tampoco tenía bandera, tampoco tenía registro y tampoco tenía seguro marítimo. Por lo tanto, según UNCLOS, Estados Unidos y cualquier otro país tenía la potestad legal de abordar y confiscar dicho barco. Así que, con lo que tiene que ver con la ley internacional, Estados Unidos estaba en todo su derecho a encauzar el barco Skipper. Tenemos que encontrar que este barco ya tenía sanciones desde el año 2022 bajo el presidente Biden, y lo que hizo el presidente Trump fue ejecutar las sanciones contra este barco. También tenemos que entender que, conociendo que este barco tenía sanciones, este barco se atrevió a meterse en el Caribe, cuando en estos momentos sabe que el Caribe está lleno de barcos de guerra de Estados Unidos, que tiene una acción semibélica contra Venezuela, y por lo tanto el conocimiento de que tenía sanciones y de que había un riesgo porque estaba el Caribe lleno de barcos bien temerario de los Estados Unidos, se arriesgó a ser incautado, y eso fue lo que pasó. En este momento, como tú bien sabes, ¿me ibas a decir algo, Andrew? Sí, bueno, no referente a eso específicamente, pero quería reaccionar porque entiendo, ¿no?, por lo que hemos visto en los últimos años, de que hay un enorme tráfico de barcos usando las banderas falsas, ¿no?, que no están bajo ninguna bandera realmente, como este barco que tú mencionas y muchos otros, y vemos que pues trabajan básicamente para diferentes, digamos, clientes, ¿no? Hay una enorme cantidad de estos barcos, que algunos de ellos alegadamente están en desuso o han sido descalificados, pero que nuevamente los ponen a navegar. Y como tú has mencionado, aquí lo clave es que no estén registrados, que no tengan seguro, obviamente que garantice no únicamente al barco, sino lo que están cargando. Y nuevamente jugar con las banderas, las cambian en alta mar, ponen una bandera un día, otra bandera otro día, que parece ser que esta es la clave para identificar esa marina fantasma que tantas veces tú has mencionado. Bueno, hay, como tú mencionaste en el programa de ayer, hay diferentes naciones que tienen lo que se conoce como una flota fantasma, ¿verdad? Tú mencionaste durante el día de ayer que todo esto comenzó con el país de Irán, cuando fue sancionado por Estados Unidos y por otras naciones. Después Venezuela copió el mismo procedimiento, y entonces después Rusia, teniendo una flota fantasma tan enorme, es la que copió naturalmente este modus operandi de tener estas flotas fantasmas. Ahora, Andrew, tenemos que entender de que no todos estos barcos de la flota fantasma, particularmente los que son de Rusia, no tienen bandera, o no tienen un registro, o no tienen seguro. En estos momentos hay un caso por allá por Alemania, donde la Corte de Alemania indicó de que el gobierno de Alemania no podía ni vender el barco, ni vender su contenido, porque los dueños levantaron la mano y dijeron, ese barco me pertenece, aquí están los papeles, el contenido de combustible que está dentro de ese barco me pertenece a mí, ustedes no pueden confiscar el contenido de petróleo que tiene ese barco, ¿okay? Y ese barco me pertenece a mí. Así que hay ciertas circunstancias de esta flota fantasma donde sí, el barco tiene una bandera verdadera, el barco tiene un registro y el barco tiene un seguro. En este caso, en Alemania, la Corte dictaminó de que no se puede vender ese petróleo. Este es, como te diría, el tercer caso en corte que traen los dueños de ese barco, donde las cortes inferiores dictaminaron que no se podía incautar ni el barco ni su contenido, y por lo tanto le tienen que devolver el barco y su contenido a los dueños originales. O sea, eso significa que hay barcos que es parte de esta flota fantasma, que verdaderamente pertenecen a alguna compañía, o pertenecen tienen un seguro, o tienen una bandera correcta, ¿ok?
Así que los barcos que no tienen nación, se llaman los, así que es el término marítimo, the nation lawless, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de nación, son los que legalmente uno puede abordar, y uno puede teóricamente abordar esos navíos sin tener una orden de la corte. En el caso de New Fortress, aquí la novedad con el Frontier, con el tanquero Frontier, es que es la primera vez recientemente donde se hace un abordaje en aguas del Caribe. Esto usualmente se hace allá por el Golfo de Adén, por el Golfo de Omán, por el Estrecho de Hormuz y por el Mar Báltico, donde los europeos recientemente, durante el año 2025, han incautado y han abordado como 5 navíos de la flota fantasma de Rusia, identificándolos adecuadamente, donde algunos de ellos han sido confiscados y otros han tenido que ser regresados a sus dueños originales. Ahora bien, tenemos que entender de que en este caso hay 2 barcos que están en entredicho en el Caribe, porque uno de ellos se llama el Neptuno 6, que fue el que recibió alegadamente 200,000 barriles de petróleo en un intercambio en alta mar que se hizo entre el Frontier y el Neptuno 6. El Neptuno 6 todavía se encuentra anclado al noroeste de la isla de Curazao. Está inmóvil, no se ha movido. Ni que se mueva. Tal vez ha sido abordado por los Estados Unidos, está bajo el control de los Estados Unidos, o Estados Unidos está esperando y lo está observando para ver para dónde se mueve, porque si se mueve en dirección hacia Cuba, porque esos 200,000 barriles de petróleo alegadamente iban o van para la isla de Cuba, entonces si se mueve para la isla de Cuba, entonces tal vez tengan una razón legal para determinar de que está cargando petróleo sancionado, y entonces lo podrían abordar y lo podrían confiscar. Por ahora permanece más o menos como a 75 millas al norte de la isla de Curazao. Así que con ese tanquero hay un enigma en estos momentos. Como tú bien sabes y mencionaste en el programa de ayer, hay de 6 a 8 barcos adicionales tanqueros que han sido sancionados por Estados Unidos, que algunos de ellos se alega que pertenecen a los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. Yo verifiqué la posición de esos tanqueros. Ninguno de ellos está en el Caribe, están en estos momentos a las afueras del continente de África, o en algún lugar en los mares de las islas asiáticas o cercanos al país de China. Yo supongo que ellos están enterados en estos momentos de que están en la lista de barcos sancionados por Estados Unidos y que podrían ser abordados y confiscados si regresan a Venezuela. Así que eso no creo que vengan acá a buscar nada. Luego de esta experiencia y lo que está pasando acá y lo que está a punto de pasar, porque obviamente estamos, como dije hace un rato, en compás de espera a ver que realmente se va a ejecutar acá en la región del Caribe y Venezuela. Orlando, precisamente hablando de esta situación de estos barcos no identificados, hemos hablado acá en muchas ocasiones, tanto tú como yo, de los barcos que, por ejemplo, se anclan o se ponen en un lugar específico, un área que sea neurálgica para la vigilancia. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Mar Rojo, barcos iraníes, hemos visto también barcos rusos, que aparentemente son barcos de inteligencia, aunque están camuflajeados como barcos tanqueros, como barcos de carga, como barcos inclusive pesqueros. Y hemos visto que esta ha sido la norma por muchos años, precisamente, en el movimiento de este tipo de embarcaciones que se utilizan para alguna operación especial. Incluso hace 2 meses atrás se estaba siguiendo a un barco ruso que estaba cerca de las aguas de Dinamarca y otras zonas más, en aquel incidente que tú recuerdas muy bien de los famosos drones que estaban apareciendo sobre aeropuertos y otras zonas que eran importantes para Países Bajos y para otras regiones de países de la OTAN, y pues se señalaba precisamente que había en el cruce del mar, pues había un barco ruso o varios barcos rusos que se sospechaba que tal vez eran parte de esta operación. Yo creo que esa es otra cara de este tipo también de uso, ¿no?, de embarcaciones
pues tal vez camuflajeadas, tal vez inscritas de alguna otra forma y que llevan a cabo este tipo de operaciones especiales. Bueno, en el presente hay una enorme sospecha de que los drones que han estado acosando diferentes países y los drones que recientemente volaron hacia una de las bases navales de Francia donde atracan los submarinos nucleares franceses, hay una gran sospecha, como dije anteriormente, de que todos estos drones parten de barcos mercantes o barcos pesqueros que le pertenecen a Rusia. Así que están llevando a cabo diferentes tipos de operativos de inteligencia sobre países de interés. También creo que tú mencionaste que hay una gran posibilidad de que los drones que acosaron a Dinamarca y a Polonia y a Alemania se ha determinado que posiblemente tanqueros o barcos mercantes. Cuando hablo de barcos mercantes me refiero a los que cargan otro tipo de mercancía. Furgones y todo de que es muy posible de que esos drones fantasmas hayan salido de estos buques para acosar a estos países como Dinamarca, creo que fue en Noruega, también ocurrió en Suecia, en el norte de Alemania y como mencioné anteriormente en Polonia. Hay una gran posibilidad de que eso haya sido así. También hubo un caso reciente donde habían buques de europeos. Sí. Esta vez no estamos hablando de barcos rusos, sino barcos pesqueros que pertenecían a Estados Unidos o a países europeos que estaban cerca de la zona donde los rusos probaron su nuevo misil que es propulsado por energía nuclear. Así que se cae de la mano, como tú bien dices, de que todos estos barcos pesqueros puedan también estar ejecutando operaciones de reconocimiento y vigilancia. Eso no significa que no practiquen el negocio de la pesca. Claro. ¿Okay? Ellos pueden practicar el negocio de la pesca, pero también tienen un oficial a bordo o 2 o 3 oficiales a bordo que se encargan de la vigilancia. Y de la cuestión de inteligencia, así que tienen un doble empleo. Bueno, Orlando, ampliando la discusión de lo que tenemos esta noche. Antes de entrar a otro tema, recordemos que tú tuviste un amigo especialista en comunicaciones que identificó, y creo que eso lo presentaste hace muchos años atrás, que uno de los barcos, uno de los yates que llegaba al viejo San Juan tenía un tipo de equipo sobre la cubierta, diferentes antenas y diferentes radares y otros equipos electrónicos que eran típicos de los que se utilizan para espionaje, para reconocimiento de señales y de interceptar señales. Y si me recuerdo bien, era el Grande Blue el que tenía ese equipo instalado sobre el techo de su caja de su cuarto de pilotaje. Sí, que de hecho lo tenían allá en Ponce, en el muelle de Ponce, lo tenían allá, como dicen, arrestado, parte de las confiscaciones que se han hecho de diferentes magnates rusos. Y tú recuerdas muy bien porque tú eres muy aficionado a los barcos, a las lanchas, a los botes, porque tú fuiste también capitán de embarcación. Y aquí pues venían muchos estos yates increíbles, ¿no? De gran lujo, de estos oligarcas rusos, italianos y europeos. Pues bueno, vamos a ver, no sé qué pasó con este barco porque ya no está en Ponce, así que lo han movido a otro lugar. Orlando, para ampliar la discusión precisamente sobre toda esta situación que está aconteciendo ahora mismo en el mundo, yo quiero que nos dé una vez más, porque tú le das seguimiento continuo, eres el sabueso de esa información directamente, que nos pongas al día precisamente una actualización de la situación de Ucrania. Yo mencioné ahorita algunas noticias que venían de Ucrania, donde alegadamente pues, los rusos habían eliminado pues mercenarios tanto colombianos como de Brasil, y obviamente pues en esta semana vimos que Zelensky estuvo en el frente de batalla también, retando a los rusos e indicando que lo que decía el gobierno de Putin de que habían tomado unas regiones no era cierto. Pero yo sé que como tú le das seguimiento a todo esto, nos vas a dar pues un update de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, que esta es la guerra aparentemente ahora de no cesar. Cuéntanos, Orlando. Bueno, no es la primera vez que el presidente Zelensky viaja al frente de batalla. Naturalmente, cuando viaja al frente de batalla
lo hace en una zona donde se asegura que su seguridad esté asegurada. Perdonen que utilice la palabra seguridad 3 veces en una oración de diferentes formas. Pero estoy seguro de que él se aseguró de que su vida no estaba en peligro. Mira, hay una noticia muy curiosa de Ucrania en estos momentos. La primera es que la doctora Babicheva y sus colegas están llevando a cabo una demanda en los Estados Unidos contra la compañía Intel, la compañía AMD y la compañía Texas Instruments. Estos son doctores que trabajaban en un hospital de niños cuando el hospital fue impactado por diferentes misiles provenientes de Rusia, donde cuando se analizó el contenido o la electrónica de estos misiles apareció que tenían componentes de estas 3 compañías estadounidenses. Y encontraron también que estos componentes de los Estados Unidos están dentro de la electrónica de los misiles KH-101, los misiles Iskander y los misiles Shahed. Así que hay una demanda de todos estos doctores contra Estados Unidos, ya que hubieron muertes cuando estos misiles impactaron este hospital de niños en Kiev. Veremos a ver si esta demanda progresa, y si progresa, naturalmente muchas personas en Ucrania entonces tendrían la puerta abierta para hacer una demanda de clase en contra de Intel, AMD y Texas Instruments. La demanda es porque ellos no han tomado las medidas necesarias para asegurarse de que sus componentes electrónicos no lleguen a manos de los rusos en este momento, donde hay un embargo de todos estos componentes para el ejército de Rusia. Otra cosa que tenemos que saber es que en estos momentos, como tú bien sabes, el presidente Trump se puso del lado del presidente Putin en cuanto a lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales en Ucrania, olvidándose completamente que durante la Segunda Guerra Mundial en Europa no se realizaron elecciones. Se realizaron elecciones en los Estados Unidos porque Estados Unidos no era el frente de batalla. Claro. El frente de batalla estaba en Europa, por lo tanto los europeos no pudieron realizar sus elecciones. Como dije anteriormente, aparentemente el presidente Trump se ha puesto del lado de Putin, donde Putin no reconoce que Zelensky es el verdadero presidente de Ucrania, lo acusa de ser un dictador. Y está presionando para que haya unas elecciones en Ucrania, y entonces ahora Trump se une a esa presión de que hayan elecciones en Ucrania. Bueno. Dime. No, es que como dicen por ahí, ¿verdad? El elefante criticando las orejas del burro o del conejo, y hablando de dictadores, hablando de elecciones, de democracia, quien menos puede, ¿no? Menos fuerza moral, o donde la verdad pues obviamente no refleja la realidad. Así que definitivamente es preocupante, ¿no? La política que lleva a cabo Washington, y pues los nuevos focos que identifican, ¿no?, como retos o peligros. Incluso, Orlando, ya que estás hablando de eso, pudimos ver en estos días, a los amigos que nos están viendo, ¿no?, la publicación y la información que dio, por ejemplo, la inteligencia de Dinamarca. O sea, ellos están muy preocupados con esta situación, ¿no?, del corolario de Trump, de la cuestión de aquella doctrina Monroe, de que obviamente América para los americanos, y la extensión que esto pueda llevar, porque Groenlandia está acá, y Trump ha expresado innumerables veces desde su primer cuatrenio que quiere a Groenlandia, y pues ahora ellos están sumamente preocupados porque dice que potencialmente, ahora más que nunca, bajo este tipo de enfoque, pues Groenlandia podría estar no sometida a algún tipo de acción militar por parte de Estados Unidos, lo que obviamente rompería la OTAN en 1000 pedazos. Yo creo que aquí hay un plan más allá de lo aparente, Orlando. Yo creo que aquí hay mucha gente trabajando por debajo de la mesa y tras bastidores, y acá nosotros, ¿no?, los silvestres, viendo la novelita esta que no tiene ni cabeza, ni tiene lógica, ni tiene nada. Pero bueno, hay gente que no se pregunta el porqué del porqué. Claro, entonces tenemos que entender que el presidente Trump no realiza o no quiere de alguna forma decir que el presidente Putin tampoco es un presidente legítimo, porque como tú bien sabes, él se ha encargado de asesinar y de meter en la cárcel a todos sus opositores. Por lo tanto, cuando él va a las elecciones desde el año 2003,
Pues naturalmente, al ser el único candidato, pues se convierte en presidente automáticamente. Así que si hay un dictador que ha estado bloqueando las elecciones justas y honorables, morales y éticas, ese señor se llama el señor Vladimir Putin. Ahora, otra cosa que tenemos que conocer es que Ucrania ha sido muy exitoso en atacar diferentes instalaciones petroleras durante la última semana, donde, como tú bien sabes, ahora con estos mini barcos robots ha tenido gran éxito en el Mar Negro, donde el petrolero Dachan fue impactado hace un par de días atrás por varios de estos mini drones acuáticos o marinos. También impactó la refinería de Yarlovasivy y otra vez la minería que queda en Saratov. También impactó la plataforma petrolera en el Mar Caspio y la petroquímica Belinkin Novorok, que queda como más o menos a 100 millas al noreste de Moscú. Lanzó misiles a diferentes localizaciones de Rusia, incluyendo 30 drones lanzados contra Moscú. En estos momentos, en la noche de hoy, lamentablemente Rusia se está vengando de todos estos ataques realizados contra suelo ruso, y en estos momentos está lloviendo misiles balísticos y misiles hipersónicos y drones Shahed sobre diferentes ciudades de Ucrania, en venganza a todos estos ataques exitosos que ha tenido Ucrania en suelo de Rusia. Bueno, eso no va a parar y ahora estamos entrando obviamente en el invierno, que ya mismo va a ponerse crudo ahora en diciembre y enero. No sé, Orlando, ¿verdad? Que uno todos los días tiene información sobre esa campaña militar y uno todavía no ve cuál va a ser la conclusión de esto, y los ucranianos pues no se quieren rendir, punto. No quieren rendirse, quieren seguir defendiendo su territorio. Rusia quiere tomarlo por la fuerza y Estados Unidos pues aparentemente toma el papel de patán, donde pues ni es de aquí ni es de allá, ni es de fiar para nadie. Ningún aliado en estos momentos en el mundo, sépalo usted, óigame, eso es lo que hay. No hay aliado en estos momentos que se sienta seguro teniendo a Estados Unidos a su lado, porque obviamente es bipolar, en el sentido de que un día estoy contigo, otro día no. Si me viene mejor oferta al otro lado, olvídate, síguelo del camino. Orlando, hablando de otros asuntos, para ir cerrando ya el segmento de esta noche, esta edición especial de La Otra Realidad de hoy, sábado 13 de diciembre. Pakistán, Orlando, la situación de Pakistán, recordando que Pakistán es una potencia nuclear, sus problemas en la frontera con China, sus problemas en la frontera con la India, sus problemas en la frontera con Afganistán, y Pakistán está ahí, tiene cerquita a Irán también, con los que también ha tenido sus problemas. Así que ponnos al día de lo que está pasando obviamente allá en esta región del mundo y la inestabilidad que se tiene en estos momentos. Hay tres cosas que debe conocer el público sobre Pakistán en estos momentos. Número uno, salió una noticia que en los últimos 365 días han habido 600 escaramuzas en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Cuando hablamos de escaramuzas no estamos hablando de cañonazos ni de intercambio de misiles, estamos hablando de intercambio de disparos con armas livianas, o sea, con rifles y con pistolas y revólveres en la frontera de Pakistán con Afganistán. Eso significa que todos los días hay casi 2 incidentes de estas trifulcas territoriales en la frontera entre Afganistán con Pakistán. Wow. También salió otra noticia indicando de que Estados Unidos está vendiéndole los servicios a Pakistán por una cantidad de $686 millones para modernizar toda su flota de F-16. Esto fue una especie de tratado, una especie de acuerdo que se hizo entre Pakistán y la administración del presidente Biden el año pasado, de que se le iba a dar servicio y se iba a modernizar no solamente la flota de F-16 de Pakistán, sino que también se
se le iban a proveer a Pakistán diferentes sistemas de defensa para poder defenderse mejor de cualquier ataque proveniente de un enemigo. Y como ustedes saben, los enemigos de Pakistán son tres. Son los talibanes, son las Fuerzas Armadas de Irán y naturalmente el país de India. Así que en estos momentos se va a comenzar una remodernización de toda la flota de F-16 que está en estos momentos en funcionamiento y activa dentro de Pakistán. La otra noticia que todo el mundo debe conocer es que ocurrió un incidente muy curioso en la cumbre de Turkmenistán, donde estaba presente el presidente Putin y todos los líderes de todos estos países que terminan con las 4 letras de Stan. Y resulta que en esa cumbre en Turkmenistán había una reunión entre Putin y Erdogan, donde el presidente de Pakistán, llamado Shehbaz Sharif, y su ministro de Relaciones Exteriores, llamado Ishaq Dar, se cansaron de estar esperando para que Putin comenzara la reunión con ellos. Mientras Putin estaba llevando su reunión con Erdogan, que es presidente de Turquía, el presidente de Pakistán, con una expresión facial de que estaba bien molesto, de que estaba furioso, de que lo habían hecho esperar más de 45 minutos, irrumpió dentro de la reunión de Putin y Erdogan. Aunque se dice que no pasó nada, que todo estuvo bien, también se dice que la reunión, el tiempo que pudo estar el presidente de Pakistán y su ministro de Relaciones Exteriores dentro del salón donde se estaba llevando la reunión entre Erdogan y Putin, que cuando él entró a la puerta, a los 10 minutos ya estaba saliendo por la puerta. 10 minutos significa que lo botaron como bolsa de la reunión entre Putin y Erdogan. Mi madre, no es fácil. Bueno, Orlando, ya llegamos al final del programa, pero ya que tú mencionas los F-16, para que nuestros amigos que nos ven acá hagan un repaso, es en estos momentos el avión más vendido en el mundo, ahora mismo. Lo hemos visto comprar por Argentina, lo vemos ofreciéndosele a diferentes países acá en Latinoamérica, lo vemos ofreciéndosele también a nuevas versiones en Polonia, lo vemos en todas partes. Así que el F-16 parece que es lo último en la avenida para estar vendiendo. Y hay que recordar que no todos son nuevos, muchos de ellos pues son recapping, o como decimos nosotros, reparados, o un país sale de ellos, como le pasó a Argentina, que le llegaron usados y otro país compra nuevo. Así que esa es la línea. El problema que tiene el F-35, que ahora mismo Arabia Saudita desea esos aviones como parte de su flota de defensa aérea, es que después que se averiguó que el F-35 tiene una programación que es implantada por Estados Unidos, donde Estados Unidos aprieta un botón y desactiva todos los F-35, naturalmente yo opino, ¿verdad? En mi opinión personal, que entonces estas naciones prefieren tener un avión un poco más de una generación también, un poco más anterior, más barato, y que estén seguros de que la electrónica de dicho avión no va a ser desactivada en el caso de un enfrentamiento contra los Estados Unidos. Así que, como tú bien sabes, cuando salió a la luz pública hace unos meses atrás de que Estados Unidos apretaba un botón y desactivaba todos los F-35, yo creo que eso fue ¿cómo te diría yo? Un impacto negativo para poder vender ese tipo de avión a los aliados y a los que no son aliados, pero para Trump son aliados, porque para mí Arabia Saudita no es aliado de Estados Unidos, pero Trump autorizó de que se le iba a vender F-35 al país de Arabia Saudita. Para terminar, en cuanto a esto del documento de estrategia nacional de los Estados Unidos, hay que
cuando uno lo compara a documentos anteriores, este documento del señor Donald Trump es un documento de comercialización. Este es un documento para comercializar, donde Estados Unidos va a obligar no solamente a todos los países suramericanos a que tienen que comprar y tienen que hacer negocios con magnates de los Estados Unidos. De la misma manera, este documento se le aplica a Europa, donde entonces Europa estaría forzado también, so pena de ser chantajeado con tarifas, de aceptar sin ninguna restricción el comercio con magnates de los Estados Unidos. Bueno. De la misma manera que en ese documento el presidente Donald Trump, que obvió completamente, como tú bien dices, a Rusia, y puso a Rusia como un exitoso colega para hacer negocios. Puso a Arabia Saudita y a todos los países árabes, que nos tenemos que olvidar de que son los países donde más donde no se respetan los derechos humanos, donde se cortan cabezas, donde se ahorca a la gente y se ejecuta a la gente por cualquier cosa, por cualquier bobería, donde sus reyes tienen la autoridad de mandar a asesinar a cualquiera sin tener que acusarlo de nada, sin que esa persona tenga que ir a corte, donde ahora el presidente Trump dice: no nos vamos a meter y no vamos a criticar todas las violaciones a los derechos humanos de todos estos países musulmanes, porque tienen negocios que pueden hacer con nosotros y tienen mucho dinero. Así que ese nuevo documento de Estados Unidos que ha preparado Trump, diferente a todos los anteriores, es un documento comercial, donde el enemigo en ese documento comercial es China, porque China afecta el comercio que puede hacer Estados Unidos. Bueno, es un acuerdo leonino para el que lo quiera tener, pero sigue siendo la superpotencia, sigue estando arriba a la cabeza económica y militar, así que es el imperio. Si usted no lo reconoce, no sabe lo que es un imperio. Bueno, Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo te pueden ver nuestros amigos en tu canal de YouTube? Me pueden ver en mi canal de YouTube llamado Orlando Pla Podcast, donde en los últimos 2 videos hago un análisis profundo sobre la situación que ocurrió con este tanquero llamado el Skipper, que fue confiscado por los Estados Unidos. Gracias, Andrew, por tenerme otra vez en tu programa. Claro. Me saludas o me despides de las personas que te ven y te oyen. Y muy feliz Navidad para todos ustedes. Gracias, Orlando. Feliz para ti también. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla, que como de costumbre, pues, en esta ocasión, una edición especial, hoy sábado, porque ayer pues no se pudo por falta de comunicaciones, no había forma de traerlo al aire. Hoy acá, con las dificultades que pudo haber habido, ¿no? Y tal vez con un poco de bajo sonido, la realidad es que pudimos, ¿no?, traerle el material e información que Orlando pues quería, ¿no?, presentarnos a nosotros y desglosar todos esos reportes que son importantes, darle seguimiento a lo que está pasando aquí ahora en nuestro mundo, y no hacer como cosas que una vez se ve inclusive por televisión, donde usted ve reportajes precisamente el día de hoy hablando de incidentes o de cosas que fueron en octubre como si fueran hoy. No es fácil, pero así vive esto, desfasado en tiempo y espacio. Manténgase atento, ¿no? Siga con el ojo abierto y el oído también, viendo qué es lo que se está moviendo. La situación del Caribe, pues en cualquier momento se va a complicar. Vamos a ver si la palabra de Trump está puesta, ¿no?, en la mesa, y si comienzan las supuestas operaciones terrestres que están programadas contra regiones o zonas dentro de Venezuela, inclusive cuando se ha mencionado a Colombia para algo o a México. Así que esto podría extenderse en otros terceros países y específicamente en zonas del Caribe que usted ni se imagina, que están bajo el blanco, bajo la mirilla obviamente de la operación militar especial que lleva Estados Unidos acá en nuestra región. Recordándoles también que estamos el próximo sábado 24 de enero, apunta, sábado 24 de enero a las 8 de la noche, vamos a estar en el Estudio 58 en Guayama con la serie Puerto Rico X-File. Black Code 2, la charla, la conferencia, ¿no?, el conversatorio, preguntas-respuestas, puesta en escena audiovisual completa, pantalla gigante, el próximo sábado 24 de enero a las 8 de la noche allá en Guayama. Estudio 58, en la misma entrada de la plaza de Guayama, allá los vamos a esperar. Recuerda que el teléfono contacto para separar tu espacio con tiempo es el 787-579-8600. Apunta, 579-8600, para que puedas estar con nosotros y allá puedas
envolverte en toda esta discusión, ver cosas que no va a ver ni por la prensa, ni por YouTube, ni por Facebook, ni por ningún pájaro loco, simple y llanamente las cosas interesantes que se supone usted no deba saber. Así que los esperamos allá en Guayama el 24 y este lunes estaremos una vez más desde Vaca Brava, desde La Cava, transmitiendo La Última Frontera desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Así que te lo digo una vez más. Gracias, feliz Navidad, vamos a disfrutar lo que se pueda con la familia. Ojo visor, oído en tierra, sayonara, despierta durmiente.